Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de atención de emergencias prehospitalarias. El día de hoy vamos a ver sobre taquicardias inestables. Esta charla es impartida por el doctor Ronnie Moscoso, actual coordinador general de calidad del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, IES, docente de pregrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y docente de educación continua en el Diplomado de Urgencias Médicas. Entre los objetivos de este capítulo tenemos como objetivo general realizar un diagnóstico adecuado y aplicar un tratamiento oportuno en taquicardias inestables. Realizar, entre los objetivos específicos, identificar signos y síntomas de taquicardia inestable. Aplicar la técnica de cardioversión a través de un desfibrilador de forma segura y efectiva y planear un manejo post-cardioversión. Antes de entrar a los conceptos, debemos decir que las arritmias cardíacas constituyen una causa importante de morbimortalidad en la población en general y por lo tanto, el motivo frecuente de consulta al servicio de emergencias médicas móviles, a los servicios de urgencia hospitalaria y en el tratamiento de las áreas de cuidados intensivos. Se considera como taquicardia cuando se altera la producción o conducción normal del estímulo cardíaco, lo que manifiesta como un incremento dentro de los latidos mayor a 100 por minuto. Eso es una taquicardia sinusal. Pero cuando nosotros tenemos una taquiarritmia o taquicardia inestable, siempre se va a asociar con signos graves o síntomas. Síntomas. Tenemos el dolor torácico, la disnea y la alteración del estado de conciencia. Entre los signos graves tenemos los estertores, hipotensión, ingurgitación yugular, ortostatismo y alteraciones en el EKG. Fisiopatología. Número 1. Dentro de esta fisiopatología tenemos que el corazón late muy rápido y que el gasto cardíaco se reduce. Esto puede dar como resultado edema pulmonar, isquemia coronaria y reducción del flujo sanguíneo a órganos vitales, como el cerebro y los riñones. Segundo, que late ineficaz. Tiene un latido ineficaz de modo que la coordinación entre aurícula y ventrículo o entre los propios ventrículos reduce el gasto cardíaco. Tercero, late muy rápido, ocasionando una diástole más corta. Esto se produce por una disminución en el llenado ventricular. Y cuarto, late en forma inefectiva, ocasionando un menor volumen sistólico. Recordemos que las frecuencias auriculares menor a 150 latidos por minuto frecuentemente no causan ni signos ni síntomas graves. La clasificación de la taquicardia se encuentra entre estables e inestables. Y dentro de las inestables tenemos A, la taquicardia ventricular, que se subdivide a su vez en taquicardia ventricular monomorfa, en taquicardia ventricular polimorfa y en taquicardia ventricular helicoidal o torsade de Points. Tenemos la taquicardia paroxística supraventricular, la fibrilación auricular y el aleteo auricular. La taquicardia ventricular está caracterizada por tener una frecuencia ventricular mayor a 100 latidos por minuto. Los complejos QRS son anchos. En la taquicardia ventricular monomorfa, los QRS son similares. En la polimorfa, los QRS son variados. Y en la helicoidal varían en amplitud y duración. Siempre se asocia con un QT prolongado. Y se pueden dar estas taquicardias ventriculares por dos motivos. Por anormalidades electrolíticas como la hipocalcemia e hipomagnesemia, o por administración de medicamentos como antidepresivos tricíclicos y la quinidina. En este gráfico podemos observar una taquicardia ventricular monomórfica,
donde habíamos especificado que su morfología de los complejos QRS es similar. En este gráfico tenemos una taquicardia ventricular polimorfa, donde su morfología de los complejos QRS es variada. Taquicardia paroxística supraventricular. Aquí tenemos una diferencia con la anterior en donde su PR es corto. La onda P puede estar oculta produciendo un patrón de pseudo R' en B1 y su frecuencia cardíaca es mayor a 160 a un rango máximo de 220 latidos por minuto de forma regular. Si se dan cuenta, dentro del gráfico los PR son cortos y obviamente son regulares. Fibrilación auricular. Este tipo de arritmia es la arritmia más irregular que existe. Si se dan cuenta, dentro del gráfico tenemos una onda R, una onda R, una onda R y un espacio. No se identifica ondas P, no hay una identificación de estas ondas dentro del electrocardiograma y el intervalo R'(R) es irregular. Flutter atrial o atrial flutter y en español aleteo auricular. El intervalo RR es regular. Hay una regularidad en este electrocardiograma. No existen ondas P, no se las puede identificar porque se identifican unas ondas F o presencia de ondas F en sierra. Su frecuencia auricular puede ser de 250 a 350 latidos por minuto y los QRS son similar al del EKG normal. El manejo de las taquicardias inestables es reconocer que el paciente está inestable, que tiene una taquicardia de unos latidos por minuto de 150 y que tiene signos y síntomas graves. Y segundo, reconocer los síntomas causados por la taquicardia. Entre las medidas generales, debemos asegurar vía aérea y administrar oxígeno. Segundo, canalizar vía periférica y administrar soluciones. Tercero, conectar a un monitor y pulsoxímetro para ver de todas formas la frecuencia cardíaca y el electrocardiograma que se demuestra en el monitor y ver la saturación de oxígeno que tiene el paciente. Y 4, realizar un EKG de 12 derivaciones. La cardioversión eléctrica es el tratamiento de elección para todas las taquicardias que tenemos en este estudio. Pero para eso tenemos que cumplir con unos prerequisitos para realizar una cardioversión. Número 1. Tenemos que ubicar al paciente en decúbito dorsal. Significa que el paciente debe estar acostado. Evaluar el ABCD del paciente. Realizar una monitorización cardíaca. Proveer una oxigenoterapia de 3 a 5 litros por minuto. Canalizar una vía periférica. Realizar un EKG de 12 derivaciones. Colocar desfibrilador cerca del paciente para cualquier emergencia. Realizar un interrogatorio y examen físico. E identificar el trastorno del ritmo. Recuerden, no se debe cardiovertir, jamás no se debe cardiovertir si la frecuencia cardíaca es menor a 150 latidos por minuto. Si el paciente no se encuentra una estabilidad hemodinámica y si la taquicardia que tiene el paciente es inusual, es decir, que no tenga signos y síntomas graves. Dentro de la preparación del paciente, recordemos que la cardioversión eléctrica externa produce un dolor intenso y es imprescindible premedicar con un sedante más un analgésico o administrar un anestésico de acción corta. Entre nuestras elecciones tenemos el midazolam, inducción 0.1 a 0.4 miligramos por kilogramo de peso, una dosis menor en ancianos y se debe reducir la dosis a la mitad en caso de insuficiencia renal. El fentanilo 0.5 microgramos a 1.5 microgramos por kilogramo de peso intravenoso.
Remifentanilo, 0.5 a 0.10 microgramos por kilogramo de peso minuto. Entre los puntos importantes tenemos que nadie, absolutamente nadie, debe entrar en contacto con el paciente. Recordemos lo mismo que sucede con la desfibrilación en paro cardíaco. Si alguna persona está en contacto con el paciente al momento de administrar la desfibrilación o al momento de administrar la cardioversión, esto va a llegar inmediatamente a la persona que esté en contacto y por ende vamos a tener una problemática. Segundo, para la taquicardia ventricular, la taquicardia paroxística supraventricular y la fibrilación auricular se debe iniciar con una descarga de 100 joules. Si persiste la taquicardia, aumente la descarga sucesivamente. Por ejemplo, 200, 300 y hasta un máximo de 360 joules. Cuarto, el aleteo auricular puede iniciarse con una dosis inicial de 50 joules. Si no se revierte, con 3 episodios de cardioversión, administrar el fármaco adenosina. Entre las complicaciones que nosotros tenemos es que el paciente pueda tener una hipoventilación o hipoxia secundaria a la sedación, quemaduras superficiales, raramente profundas, si no se aplica gel conductor o si se aplica de forma no apropiada. Y tercero, daño miocárdico en forma de arritmias cardíacas. Pueden haber arritmias inducidas tras la descarga eléctrica, como bradicardia, bloqueo aurículo-ventricular, asistolia, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, y en este caso, la fibrilación ventricular responde bien habitualmente a una descarga asincrónica. Si hay isquémica miocárdica, puede ser una bradicardia o un bloqueo aurículo-ventricular, que necesitan marcapasos implantables externos. Tenemos este cuadro que es del algoritmo de taquicardia con pulso en el adulto de la American Heart Association de su actualización en el 2015. Es el resumen de todo lo que hemos hablado durante la clase o la charla impartida. Número 1. Evaluar si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico. Frecuencia cardíaca por lo general mayor o igual a 150 latidos por minuto si existe la taquiarritmia. Segundo, identificar y trate la causa subyacente. Mantenga la vía aérea permeable y apoye con ventilación según sea necesario. Administrar oxígeno en caso de hipoxemia. Monitor cardíaco para identificar el ritmo y monitor de la presión arterial y oximetría. Tercer paso. Las taquiarritmias persistentes causan ¿qué cosa? Hipotensión, estado mental alterado, signos de shock, molestias torácicas isquémicas o insuficiencia cardíaca aguda. Si es esto, debemos realizar una cardioversión sincronizada. Consideramos sedación, como habíamos mencionado, y si existe complejo QRS estrecho regular, considerar la administración de adenosina. Si no es este evento, nosotros tenemos que preguntarnos si el QRS en el electrocardiograma es ancho, significa que es mayor o igual a 0.12 segundos. Si es así, nosotros inmediatamente vamos a tener un acceso intravenoso y realizar un EKG de 12 derivaciones si estuviera disponible. Considerar la administración de adenosina solo si es regular y monomórfico. Considerar la infusión de antiarrítmicos y considerar la posibilidad de consultar a un especialista. Si el QRS no es ancho, significa que es menor o igual a 0.12 segundos, debemos tener acceso intravenoso y un EKG de 12 derivaciones, maniobras vagales en este paciente, adenosina si es regular, beta bloqueantes o calcio antagonistas y considerar la consulta al especialista. Recordemos que dentro de este cuadro tiene sumamente resumido las dosis de las cardioversión sincronizadas. Entre las dosis iniciales recomendadas tenemos que si el complejo QRS es estrecho regular, iniciar con 50 a 100 joules. Si el complejo estrecho es irregular, son de 120 a 200 joules si el desfibrilador es bifásico o 200 joules si el desfibrilador es monofásico. Aquí tenemos una gran diferencia
de los desfibriladores en el paro cardíaco, donde los monofásicos siempre iniciábamos con 360 joules. Aquí, en cardioversión, se inicia con 200 joules. Si el complejo es ancho y regular, administramos 100 joules. Y si el complejo es ancho y regular, la dosis de desfibrilación es no sincronizada. Habíamos mencionado la utilización de la adenosina. Su dosis es intravenosa y aquí se administra una primera dosis en bolo rápida de 6 miligramos, seguido de embolo de solución salina. Podemos administrar una segunda dosis de 12 miligramos si es necesario. También mencionamos las infusiones antiarrítmicas para taquicardias de QRS ancho estable. Tenemos como primer lugar o primera elección la procainamida, dosis intravenosa, de 20 a 50 miligramos por minuto hasta la supresión de la arritmia. La amiodarona, su dosis intravenosa, primera dosis 150 miligramos durante 10 minutos. Y por último, sotalol, dosis intravenosa 100 miligramos, o sea, 1.5 miligramos por kilogramo de peso durante 5 minutos. Recordemos que debemos evitar este fármaco si existe un QT prolongado. Bueno, amigos, queridos estudiantes, esta es la conclusión de la charla de las taquicardias inestables. Espero que les haya servido esta clase y esperamos que aprovechen el resto del curso. Muchas gracias.